cerremos todos nuestros ojos y dirijámonos en oración a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque el día de hoy nos permites estar aquí en este lugar, Señor, en tu iglesia, Peniel, Padre, en el cual tú nos permites dar un servicio más de alabanza, oración a tu nombre, Padre, y también de aprendizaje, Señor. En esta hora, mi Señor, yo pongo en tus manos este sermón, Padre, y te pido que seas tú quien use mis labios, quien use mi boca, Señor, para así poder transmitir lo que tú quieres hablarnos, Señor, y darnos a entender. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos estoy, y hágase tu preciosa voluntad. Amén y amén. Para empezar, yo les invito a que abran la palabra de Dios, mi hermano. Ahí en Apocalipsis, amén. Uy, Apocalipsis. Amén, gloria a Dios. Y le invito a que lo abra ahí en el capítulo 2, en los versículos 4 y 5, amén. Y dice la palabra de Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Alabado sea Dios, amén. Soy de las personas que cuando antes he estado predicando, amén, he estado impuesto a, entre lo que estoy leyendo, decir alabado sea Dios, el santo es Dios, amén, amén, y tal vez lo pueden tomar como una muletilla, amén, pero es algo que regularmente digo. Y yo lo que leí aquí, amén, venía a mí este mensaje, amén, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo para con su pueblo, amén. Después de recordarnos que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, que por Él son todas las cosas y que por Él algún día todo lo que está aquí en la tierra va a terminar, amén. Y algo que hace énfasis aquí nuestro Señor Jesucristo, si se fija, es un mensaje de los cuales se predica a las 7 iglesias, en este caso es a la iglesia de Éfeso, amén. Y yo lo que vi es que el Señor reconoce el trabajo de la iglesia de Éfeso, amén. Lo podemos leer más atrás del versículo 1 al 3 y reconoce todas las obras que como iglesia han hecho, reconoce el servicio, la disposición, el amor, amén, la pasión, pero dice el Señor más adelante: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y de alguna manera esto a mí me recordaba mucho a los apóstoles, en especial a Pedro, mi hermano. Y yo lo veía de esta manera, cuando nuestro Señor Jesucristo pues elegía a sus discípulos, amén. Me venía a la mente cuando Él le dice a Pedro que ya ahora va a ser pescador de hombres, amén, que dejara las redes y que lo siguiera Él para ser ahora pescador de hombres. Y me venía mucho a la mente eso porque en su momento Pedro se olvidó de ese momento, vaya la redundancia, amén. Pedro se olvidó del día en que Jesucristo le dijo: Pedro, sígueme, ahora vas a ser pescador de hombres. O sea, fue una transformación en su vida en un instante, porque así es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él viene y nos toma, de un instante a otro nosotros dejamos ser las personas que éramos antes, dejamos de ser el viejo hombre, porque Él es quien hace la obra perfecta, amén. Y yo recordaba y decía: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y me venía cuando Pedro le negó a Jesucristo, amén. Lo negó el haberle conocido, negaba cuando iban a crucificar a Jesucristo, negó el que lo conocía, e inclusive pues soltó ahí palabras
no aptas, amén, para un seguidor. Pero ¿qué es lo que pasa aquí, mi hermano? Nuestro Señor Jesucristo nos está recordando, amén, que porque ¿qué es lo que pasó después? Jesucristo perdonó, Jesucristo mostró misericordia, Jesucristo mostró su amor infinito, amén, el cual es incomparable. Gracias, hermano. Es incomparable, amén. ¿Y qué mostró nuestro Señor Jesucristo? Que a pesar de que Pedro le había fallado, le había negado, le había traicionado, nuestro Señor Jesucristo le perdonó y le mostró su amor nuevamente, amén. Y así regularmente en nuestras vidas, mi hermano, pasa que en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de seguir a Cristo, en nuestra manera de servir, en fin, en nuestra vida cristiana, le fallamos a Dios. Le fallamos a Dios por alguna otra razón, le hemos traicionado e inclusive le hemos negado. Y tal vez le hemos negado más de 3 veces, amén. Pero aquí lo importante de todo es que volteemos a ver a nuestro Señor Jesucristo, que nuestra mirada esté fija en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Dios perdonador, aquel el único que pudo dar la vida por usted y por mí, mi hermano, y que asimismo, mi hermano, nosotros podemos ser lavados por su preciosa sangre, amén. Vamos a leer, mi hermano, allí en Hebreos 2, versículo 1 al 4 lo vamos a leer. Y dice así, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Tal vez en los momentos en los cuales cuando nosotros le fallamos a Dios, amén, cuando negamos a nuestro Señor Jesucristo, tal vez esos momentos sean los cuales nosotros estemos descuidando una salvación tan grande, mi hermano. Tal vez hemos descuidado una salvación tan hermosa, amén, que realmente en algún momento de la vida se olvida o simplemente no estamos prestando atención a nuestra vida espiritual, amén. Entonces, nosotros, mi hermano, ¿cómo es que podemos, en fin, el estar más cerca de nuestra vida cristiana, de la vida espiritual? Simplemente poniendo nuestra mirada, nuestros ojos en Cristo, mi hermano. Como ahorita lo escuchamos, este precioso himno, amén. Pon tus ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos va a sacar adelante, Él es el único que en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, Él es el único que va a hacer sentir eso más ligero, amén. Dice la palabra de Dios que su yugo es ligero, amén. Y es lo que nosotros debemos de encontrar, mi hermano, al menos buscar para encontrarlo, el cómo crecer en santidad, amén. Y el crecer en santidad es simplemente poner nuestros ojos, tienes que poner, mi hermano, tu mirada en nuestro Señor Jesucristo. Tal vez si te preguntas, bueno, pues yo tengo muchas fallas, tengo muchos errores, todos tenemos fallas, todos tenemos errores, todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas. Tal vez dirás, pues yo cómo pudiera ser un mejor marido, porque pues no me siento apto, no me siento como que a lo que Dios me ha mandado como marido, como esposo, pues poniendo tu mirada en Cristo, mi hermano. Tal vez las esposas también dicen, pues me falta algo más, creo que no soy suficiente, quiero ser mejor para mi esposo, quiero dar un mejor testimonio con mi esposo, pues pon los ojos en Cristo, mi hermano. ¿Cómo ser un mejor hijo? ¿Cómo ser un hijo respetuoso, un hijo amable, un hijo obediente con nuestros padres?
Tienes que poner tus ojos en Cristo, mi hermano, que no se nos olvide poner los ojos en Cristo. Cómo ser un mejor papá también, cómo ser un mejor padre. Para todo la Biblia tiene instrucción, mi hermano, tiene instrucción para cómo manejarnos en todas las etapas de nuestra vida. Y en este caso, cómo es que tú puedes ser un mejor papá, poniendo tu mirada en Cristo, amén. Cómo pasar las luchas, cómo pasar las pruebas, el que difamen tu vida, el que hablen cosas malas de ti, cómo soportar todo eso, mi hermano, pues poniendo nuestros ojos en Cristo. En sí, la vida cristiana, amén, nuestra vida, pues se maneja solamente poniendo nuestra mirada en Cristo. Todo lo que pase a nuestro alrededor, todo lo que pase en nuestra vida, en nuestra familia, nosotros antes que todo de recibir todo aquello que llega a nuestras vidas, pues nuestra mirada tiene que estar fija en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Poner los ojos en Cristo es el primer paso para todo lo que hagamos en esta vida cristiana. Es el primer paso, mi hermano, el cual nosotros tenemos que hacer, poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué, mi hermano? Porque Jesucristo es, amén, el mayor ejemplo que nosotros podemos tener. Yo creo que cada que leemos acciones, actitudes, cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo, es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener en cuestión de contestaciones a preguntas, contestaciones aun cuando le están vituperiando, escupiendo, golpeando, amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que si alguno quiere seguirle, amén, tiene que negarse a sí mismo. Tenemos que negarnos nosotros, mi hermano, dejar de poner la mirada en nosotros. Tenemos que tomar la cruz, amén, esa cruz que por gracia nuestro Señor la tomó para el perdón de nuestros pecados, para la redención nuestra, mi hermano. Él la tomó, tal vez a todos y a cada uno de nosotros nos tocaba ese lugar, pero Él en su infinito amor, su misericordia, su gracia, la tomó por nosotros. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tomar en vano lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, sino siempre tratar de obedecerle, amén, tratar de obedecerle porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, y nos lo demostró hace más de 2000 años, mi hermano. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar nuestros deseos, nuestras pasiones, hacerlos a un lado para hacer lo que Dios desea hacer en nuestra vida, amén. Porque Él es bueno y todo lo que Él quiere hacer con nosotros va a ser mucho mejor en nosotros que lo que aún nosotros creemos que es mejor para nosotros. No sé si me di a entender con eso, amén. Dices la palabra de Dios también que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Todo lo que tú pienses que es mejor para ti, todo lo que tú creas que es mejor para ti, todas las decisiones que vas a tomar, que creas que son mejor para ti, primero déjaselas a Dios, porque sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Tal vez en alguna ocasión no nos va a gustar en cómo actúa Dios, porque no siempre nos va a dar, por así decirlo, por nuestro lado. ¿Por qué? Porque realmente nosotros como humanos queremos la comodidad en nuestras vidas. Es real, yo creo que todos queremos estar cómodos, vivir cómodos, tener una vida placentera, aún terrenalmente hablando, amén. Pero nuestro Dios, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, las cosas muchas veces no pasan como nosotros queremos, sino que Dios actúa de diferente manera y pudiera parecer que a veces hay más adversidad en el cristiano. ¿Y por qué? ¿Por qué les platico esto, mi hermano? Porque regularmente en el mundo, no sé si se han topado con personas que dicen, pues, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué ir a la iglesia? Pues si a veces les va tan mal, o hay personas que se han alejado de sus congregaciones, porque dicen, pues es que me ha ido tan mal,
Estaba mejor cuando no tenía a Dios. Estaba mejor cuando yo no servía a Dios, cuando yo no iba a la iglesia, yo estaba mucho mejor. ¿Por qué, mi hermano? Porque entonces decían, siempre llegaban a la conclusión de que a veces, ¿por qué las personas malas, sí? Las personas malas les va mejor que a las personas buenas. Y eso a mí se me quedaba mucho en la mente hasta apenas hace como una semana y media. Veía yo un estudio de preguntas y respuestas. Y entre esas, la mayoría de los no creyentes e incluso también dentro de los creyentes se hacen esa pregunta o te hacen esa pregunta, no sé si te la han preguntado, hermano, que por qué a las personas buenas les pasan cosas malas y a los malos pues regularmente les va muy bien en su vida. Y yo veía una contestación por el pastor hermano Josías, pero me gustó mucho la contestación del hermano Arcis Pro, que decía que la única vez en la historia de la humanidad que le pasó algo malo a alguien bueno fue hace más de 2000 años y fue tu culpa. O sea, haciendo referencia a la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo nos dio salvación. ¿Y a qué dio a entender con esto? En que en todo el mundo, mi hermano, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí, nadie somos buenos, todos somos malos. El único bueno está en el reino de los cielos, amén, y que es por su gracia que nosotros podemos recibir salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y yo decía, wow, o sea, es una respuesta muy hermosa, porque nos hace ver a nosotros mismos, tal vez digamos, pues yo soy diferente, yo soy cristiano, pues no, yo no soy igual que tú, yo soy más cercano a Dios. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo vino y dio la vida, amén, vino y dio la vida por todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cada día reconocer que somos malos. Ese es uno de los pasos indispensables en nuestra vida cristiana. Cada día reconocer que somos malos, arrepentirnos y seguir a Cristo. Amén. Seguirle a Él porque Él es nuestro mayor ejemplo. ¿Por qué en nuestra vida cristiana, mi hermano, debemos considerar a nuestro Señor Jesucristo? Y quiero leerles tres versículos de aquí mismo de Hebreos, que dice ahí en el capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Y voy a leerles el capítulo 3, versículo 1 también. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Y también en el capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Si usted se fija en esos tres versículos que tienen algo que tengan en común, amén. Es al inicio del versículo se menciona la palabra o las dos palabras por tanto. Amén. Por tanto es un nexo de conexión. O sea, te está diciendo que hagas esto, pero por algo más. ¿Sí me explico? Es como darle el seguimiento a lo que tú tienes que hacer, pero porque hay un motivo. Y eso es lo que les quiero leer allí en el capítulo 1 de Hebreos. Amén. Entre los versículos 2 al 4. Voy a leerles algunas oraciones de los versículos. Y una de ellas dice, Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, siendo el resplandor de su gloria. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Entonces, aquí está dando, sí, la palabra de Dios, las razones en las cuales, por qué es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, siempre que volteemos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre aquí nos está diciendo que fijemos nuestra mirada en Cristo, que sean nuestros ojos puestos en Jesús. Amén. Por eso nos dice en el capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Eso no lo está mandando el Señor, pero nos está diciendo por qué. Porque Él es quien constituyó el Hijo, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Porque Él es el Todopoderoso, amén. Porque Él es el omnisciente, el omnipresente, amén. El que está donde quiera que tú y yo estemos, amén. Por eso nos da ese consejo, mi hermano, de que sigamos siempre nuestro camino puestos los ojos en Jesús, amén. Y luego dice ahí el versículo 2 de Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, ¿por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el me gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el único, mi hermano, Él está sentado a la diestra de Dios, y nosotros debemos de alabarle, glorificarle, amén, por eso. Porque Él llegó a aquel lugar, sí, después de venir y entregar su vida por nosotros, por la redención de nuestros pecados. Él es quien nos redimió, mi hermano, y es por eso, simplemente por eso, que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. Ahí en Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al 5, amén. Vamos a leer todo esto que les había comentado en un principio. Y dice así nuestro Señor Jesús, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y vuelve a mencionar, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Este mensaje de la iglesia de Éfeso, y transportándolo ahora a nuestros tiempos, a nuestra vida, mi hermano, tal vez podemos nosotros dar nuestro mayor esfuerzo. Ciertamente yo creo que si no es la mayoría, pero todos, amén, tratamos de dar nuestro mayor esfuerzo para agradar a nuestro Señor Jesucristo, para agradar a Dios. Yo creo que hoy estamos aquí todos porque queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Yo aquí personas siervas, amén, siervos, fieles a Dios, porque quieren agradar a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en sí, todo lo que hacemos dentro de este lugar es por siempre tratar de agradar a nuestro Señor Jesucristo, y Él todo lo ve. Pero tal vez en nuestra vida, más allá de la congregación, más allá de la iglesia, amén, tengamos algunas fallas,
tengamos algunos errores, los cuales a nosotros pues nos hagan sentir hasta cierto punto mal. Tal vez le fallemos por allá afuera donde nosotros estemos, tal vez hagamos lo que no le agrada a Dios. ¿Y por qué le digo esto, mi hermano? Porque es válido, pero no le estoy diciendo, vaya y haga lo que quiera, luego ya viene y se arrepiente, no, sino simplemente Pablo, ahí en la carta a los Romanos, amén, él siendo apóstol de Jesucristo y un hombre que se atrevió tanto así, ser tan fiel para con Dios, que se atrevió a darse de ejemplo, que decía, que me imiten a mí, dijo Pablo, como yo imito a Cristo. Entonces es un ejemplo de una persona sierva, de un cristiano, amén. Pero también mismo Pablo ahí en Romanos, creo que es capítulo 7, menciona y dice, porque lo que quiero hacer, dice, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Amén. En sí, ¿qué es lo que estaba tratando de decir Pablo? Que las cosas malas, aquellas que no eran aprobadas por parte de Dios, de alguna manera u otra, caía en lo que Él no quería hacer. Y también nos dice que lo bueno que Él quería hacer, no lo hacía. Entonces yo creo que todos y cada uno de nosotros, mi hermano, hemos pasado ese proceso, o hemos vivido ese proceso, o lo estamos viviendo. Lo malo, lo que no queremos hacer, lo hacemos. Y lo bueno, aquello que queremos hacer para ser siervos del Señor, queremos ser siervos fieles del Señor, no lo hacemos. Amén. Y es por eso que nuestra mirada debe estar fija en Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador, amén, de la fe. En Él es la única manera, si lo quieres escuchar de esta manera, es nuestra salida de nuestra vida en la cual estemos sufriendo, en la cual estemos pasando momentos o como dicen por ahí, tragos amargos. Amén. Él es, y Él es. Él es, mi hermano, Él es el único. Solamente nosotros, poniendo nuestra mirada en Él, podremos agradar a Dios. Solamente confiando en Él, dejando nuestra vida en Él, exaltándolo a Él. Cuando vengamos aquí a la congregación, entramos por la puerta y en ese instante pongamos nuestra mirada en Dios. Cuando estemos entonando alabanzas, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Cuando estemos orando para empezar el servicio, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Cuando estés en tu trabajo, que vayas en camino a tu trabajo, pon tu mirada en Cristo Jesús. Cuando vayas a la escuela, estés en la escuela con tus compañeros, pon tu mirada en Cristo Jesús. Siempre pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, mi hermano. Consideremos, amén, a aquel que dio la vida por nosotros, aún nosotros sin merecerlo, mi hermano. Pero en su infinita gracia, en su misericordia, Él llegó para darnos, para traernos salvación para nuestras vidas. Amén. Otra de las cosas, mi hermano, respecto a lo de crecer en santidad, me venía mucho a la mente en este año, en este inicio de año, cuando el pastor, yo vi el video, no estuve en ese momento, ¿verdad? En ese mensaje que compartió tal vez con muchos o con todos ustedes acerca de misión y visión, amén, la visión y la misión de la iglesia Peniel. Y me acuerdo mucho del mensaje que hablaba que se quería enfocar, amén, enfocar en un cierto grupo de hombres
para trabajar dentro de Peniel, dentro de la iglesia Peniel. Y yo le soy sincero, cuando lo vi por primera vez, como que no me caía el 20, no lo entendía muy bien. Decía, pues, ¿por qué cierto grupo, Luego de que paso el tiempo aquí estando con ustedes y al mirar la palabra de Dios, yo veo a mi Señor Jesucristo cómo es que batalló con ese cierto grupo de hombres, para ser específicos, amén, sus 12 discípulos. Y yo decía, wow, o sea, en verdad que el pastor se quiere meter en un problema. No es cierto, pero veo ese enfoque. Eso es lo que yo veo, ese enfoque. ¿Por qué? Porque a través de esos 12 discípulos que quedaron, a través de esos 12 discípulos es por lo cual usted y yo recibimos esa palabra, ¿sí? Llegó hacia nosotros esa palabra en la cual llegó el arrepentimiento a nuestras vidas. Pudimos alcanzar arrepentimiento y es por eso que usted y yo hoy estamos aquí en ese lugar, sentaditos en la silla. Amén. Y ya entendía yo y decía, wow, o sea, a veces uno se cierra y dice, un cierto grupo de personas. No, sino que ese cierto grupo de personas expandió el evangelio. Amén. Por todo el mundo. Y veo ese trabajo y digo, wow, es un trabajo bien hermoso, algo difícil, pero no imposible. Amén. No imposible, porque usted, varón, que está aquí, si usted pone su mirada en Cristo Jesús, si tú pones tu mirada en Cristo Jesús, vas a hablar, vas a predicar, vas a testificar, vas a ir a ser discípulos, como lo dice nuestro Señor, a las naciones. Que esa es la tarea que todos y cada uno tenemos, el predicar siempre a nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para que no nada más seamos usted y yo los que estemos aquí en este lugar, sentados en esa silla, sino que todas las sillas que faltan estén ocupadas por siervos, amén, para el Señor, para que todas y cada una de esas sillas vengan personas hambrientas y sedientas de Jesucristo, para alabarlo y exaltarlo juntamente con nosotros, y así seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, amén, ir sumando almas para Dios. Esa es la misión que nosotros tenemos, es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Dar testimonio de un Dios vivo y predicar a aquel Dios vivo que lo ha salvado a usted y me ha salvado a mí. No ser egoístas, no guardárnoslo nada más para nosotros. Ya me llegó a mí y qué padre, gracias a Dios. Pero no quedárnoslo nosotros, sino que allá donde estemos en nuestro trabajo, testifiquemos. Que vean algo diferente en nuestras vidas, en nuestra escuela, que digan, wow, ese muchacho, esa muchacha es diferente, o sea, me da curiosidad y quiero conocerlo, quiero platicar con él. Y me recordaba también mucho a una prédica que tuvo el pastor, y decía que siempre hay ocasión para hablar de Dios. Siempre hay una ocasión para hablar de Dios, con quien estemos, donde estemos. Y yo decía, cierto, pero ya lo vi más cierto cuando estás en el momento. La necesidad de las personas que no tienen a Cristo en su corazón es latente y la podemos notar en cada palabra que dicen, la podemos notar en cada acción que tienen. Amén. Y es ahí donde nosotros debemos de aprovechar siempre para, teniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, el poder predicarles y hablarles de un Dios vivo, de un Dios santo. Amén. De un Dios que sobre todas las cosas está buscando el arrepentimiento de todos y cada uno de ellos, así también como de todos y cada uno de nosotros. Amén, hermano.
Entonces, pongamos nuestra mirada en Jesús y tal vez dirá, oye hermano, pues ya lo dijo mucho. Amén. Pero así como lo digo, así tenemos que hacerlo. Siempre recordarlo día a día, siempre recordarlo en las acciones que nosotros hagamos, siempre recordarlo en cada decisión que tomemos. Tengo que tener mi mirada fija en Cristo Jesús y de ahí en adelante todo lo que pase es porque es su preciosa voluntad. Tenemos que ser dependientes de Él, tenemos que aprender siempre a depender de Él. Tal vez diríamos, yo ya lo sé, y yo también lo sabía, hermano. Yo también lo sabía y créamelo, es algo, lo testifico, algo difícil, depender de Dios. ¿Lo podremos decir? Sí lo podemos decir, yo dependo de Dios, yo sé depender de Dios, soy cristiano, yo reconozco a Cristo como mi Salvador y sé que Él hace su voluntad en mi vida. Pero cuando viene el momento de lucha, cuando viene el momento de prueba, cuando viene ese desierto, pues nos olvidamos que dependemos de Dios y que queremos arreglar todas las cosas a nuestra manera. Y es ahí donde muchas veces retrocedemos. Amén. Entonces pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, mi hermano. Este es el mensaje que el día de hoy les quise compartir, el cual Dios puso en mi corazón. Busquemos siempre el agradar a Dios, arrepintámonos y si en sí queremos ser unas mejores personas, si lo queremos tomar de esa manera, pues siempre volteemos a ver a Dios, volteemos a ver a nuestro Señor Jesucristo, que es misericordioso y que se lo demostró y me lo demostró hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de que Él dio la vida por nosotros y que realmente Él no debió haber pagado por nosotros. Amén. Pero lo hizo y tiene que existir esa gratitud en nuestras vidas. Recordarle siempre en todo lo que hagamos, en cada acción que tomemos, en cada problema, en cada conflicto que se nos ponga por delante. Recordemos cómo contestaría nuestro Señor Jesucristo, cómo actuaría nuestro Señor Jesucristo en cada cosa que nos pase en nuestras vidas, mi hermano. ¿Cómo actuaría Él? ¿Cómo mi Señor Jesucristo actuaría si por ejemplo, en este momento me corrieron del trabajo? Tal vez algunos pasaron por ese proceso en la pandemia, amén. ¿Cómo actuaría nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué haría Él? Pensemos en Él siempre. Me fue mal en este lapso de la semana, ¿qué haría? Tuve un problema con mi esposo, tuve un problema con mi esposa. ¿Cómo actuaría? ¿Qué carácter tendría nuestro Señor Jesucristo? Y eso me recuerda mucho porque tal vez si uno diga, pues, Jesús nunca tuvo esposa, ¿no? Y no sabe lo que es lidiar. No, tuvo a 12 discípulos, se lo vuelvo a recordar, y lidió a todos con su vida en particular, con cada uno, amén. Entonces, Él tuvo a 12, no tuvo a una o a uno, amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Soportando unos a otros, amén. Así como nuestro Señor Jesucristo nos soporta día con día, amén. Volteemos a ver nuestra mirada siempre a Cristo Jesús, mi hermano. Y pues así es como finaliza este mensaje. Amén. A mí me gustaría que hiciéramos una oración todos juntos. Y también meditáramos, mi hermano. Hay una preciosa alabanza, a mí me gusta mucho esta alabanza. No sé si los muchachos puedan pasar a tocarla. Considera que Él se llama esa alabanza. El que oremos a Dios y meditemos, amén. Meditemos en esta preciosa alabanza. Y si de alguna u otra manera
Si de alguna u otra manera le hemos fallado a Dios, no sé, tal vez en el transcurso de esta semana, de estos días, y llegásemos a traer pues algún sentimiento encontrado, se pudiera decir, o el decir quiero estar mejor contigo, Dios, quiero trabajar para ti, quiero servirte a ti, pues yo creo que lo podemos hacer, mi hermano, orando, platicando con Dios nada más y meditando a través de esta preciosa alabanza. Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre, en esta mañana, porque eres bueno, Señor, porque aún sin merecerlo, Padre, tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Aún, Señor, siendo yo falto delante de tu presencia, te ha placido, Señor, el perdonarme. Me has llamado al arrepentimiento. Y es por eso que hoy puedo estar delante de ti, Señor. Hoy puedo estar aquí en este lugar para exaltarte y glorificarte, Padre. Hoy, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar. Yo te pido que les bendiga sus vidas, Señor. Que los guardes y que seas tú su pronto auxilio en medio de la tribulación. Y que en medio de esa tribulación también su mirada siempre sea fija en ti. Y que ante todo dolor, que ante toda circunstancia, que ante todo aquello que sienten que les acecha, que les sigue, que seas tú, Señor, antes que todo en sus vidas, para tener esa paz que solamente tu Hijo Jesús da. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Gracias, Señor.